Sí, muy buenas noches, estimados alumnos. 10 de febrero, horas de la noche, ya relativamente las 8. La idea de este video, como yo siempre les he dicho, pues se trata de socializar, conceptualizar todos los derivados que tienen que ver en referencia a las temáticas de nuestra lectiva 8318, en lo que tiene que ver en la gestión de la cartera, con todos los contextos, tanto de cobranzas, de lo que significa relativamente, en este caso, la gestión de la cartera, el crédito. Y nosotros le hemos comentado temas en relación a lo que tiene que ver específicamente por fuera de las generalidades, ya un poco de la cartera como activo financiero de liquidez, mirando los indicadores. Hemos venido trabajando con dos indicadores que probablemente se vuelven 10 en referencia. Por ahí estuvimos enviando esta mañana un comunicado en base a la información para realizar las actividades propuestas en concordancia a nuestra materia de la revisión en cuanto a la base de lo de los grupos, de los que ustedes han venido trabajando. Igualmente, en ese buen contexto, pues se trata de seguir con lo que hemos venido manejando, indicando, para tenerlo presente y en cuenta. Entonces, sin más preámbulo, igualmente como la vez anterior, pues vamos a entrar en el plano sobre lo cual vamos a trabajar una serie de videos que van a especificar lo que hace referencia a nuestra materia. Entonces, regálenme un momento, yo los dejo de una vez con la información. Son 5 videos que nos van a llevar, de cierta manera, también a tener presente, ¿no? A tener presente la información, ¿no? Entonces, de cómo sería el cálculo, cómo sería la aplicación, entre otros. Un momento. ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a presentar esta nueva aplicación en Excel 2010 en adelante que se llama Control de Cartera y Créditos. Esta es la referencia C4. La diferencia con la C2 se les voy a explicar en la parte final del video, pero les voy a explicar primero cómo lo van a trabajar, paso a paso. ¿Okay? Entonces viene con una pestaña. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that Inferior, que son los clientes. Ustedes aquí pueden colocar todos los clientes que quieran conveniente. Simplemente yo voy a colocar aquí cliente nuevo 1, ¿ok? Y voy a colocar cliente nuevo 2. Miren que esto es automático. Cada vez que ustedes ingresan, se va a ingresar automáticamente la tabla, ¿ok? No tienen que arrastrar, aunque lo pueden hacer, pero es innecesario hacer esta operación que estamos acostumbrados. Es innecesario, pero lo pueden hacer. Entonces voy a eliminarlo. Ya está. Y aquí ustedes ya colocan cédula de identificación, NID, pueden cambiar este encabezado como crean conveniente, celular, correo. Esos son datos que ustedes agregan. Si quieren agregar otro campo adicional, simplemente lo agregan y se les va a agregar automáticamente. Y si quieren eliminar, clic derecho, seleccionan eliminar columnas. Bueno, eso creo que ya ustedes lo pueden manejar. Veamos ahora a lo siguiente, al control de cartera, lo que nos interesa. Los encabezados en rojo son datos automáticos que se van a generar. Y los encabezados en negro son datos que tenemos que ingresar manualmente. Veamos un ejemplo aquí. Voy a colocar, por ejemplo, para que ustedes puedan ver un poco más acá, ya que me falta la pantalla, pueden inmovilizar las celdas. Eso se hace de la siguiente manera. Yo voy a inmovilizar a partir de, por ejemplo, de aquí. Inmovilizamos. Ya está. Entonces, vamos a inmovilizarlo. Pues mira que ya está inmovilizado, pero también puede estar inmovilizado aquí.
Como pueden ver, esto no corre, se mantiene quieto. Eso se llama inmovilizar celdas. ¿Ok? Entonces está inmovilizado. Muy bien. Esto es como un ejercicio para que les alcance, que ustedes puedan ver un poquito aquí y puedan guiarse de las fechas. Ok, mira aquí, la columna se mantiene. Bueno, veamos aquí. Voy a registrar, lo único que hacen ustedes, tienen una factura, colocan la fecha de hoy, la tabla se genera inmediatamente, como les expliqué anterior, días de crédito, pongámosle 30, y hace la conversión automática. El número de factura, ustedes colocan, por ejemplo, el B111, un ejemplo, y el cliente, seleccionan el cliente. Yo voy a ingresar el que ingresé yo, cliente nuevo 1, el que ingresé hace un momento. Voy a colocar igual, el valor de la factura es 1000. Listo. Aquí tiene abono 1 o anticipo, abono anticipo. Estos encabezados en negro ustedes los pueden cambiar de acuerdo a su interés o como se entiendan mejor, de acuerdo a su país de origen. ¿Cómo trabaja? El valor pendiente siempre va a ser el valor de la factura. En este caso, si un cliente les dice por casualidad, ve, esta factura de 1000 voy a abonarte 500. No tengo por hoy, entonces abona 500. Miren lo que pasa, el valor pendiente es 500. Si el cliente dice voy a abonar o abona otros 200, el valor pendiente es 300, hasta que decida abonar los últimos 300 y queda en cero. ¿Ok? Eso es lo que hace básicamente este abono. Si sus clientes no pagan con abono, simplemente pagan la factura tal cual, no es necesario que la utilicen, puede quedar, simplemente trabajan tal cual, y esto es para los que tienen ese dato especial. Muy bien. Continuando aquí tenemos el valor pendiente, ya saben, y tenemos la fecha de pago. Cuando ustedes van a hacer un pago, cuando un cliente paga una factura o se vence, por ejemplo, aquí tenemos vencidos, simplemente colocan la fecha de pago y miren lo que pasa. Dice pagado. Se ponen días de crédito 0. Entonces, cada vez que el cliente paga, él va a generar pagado. ¿Ok? Entonces, eso es la función que hace la fecha de pago. Y la fecha de factura anulada, la fecha, si por error cometieron una factura equivocada y hay que anularla, se emitió hace 15 días o una semana o independiente del tiempo, simplemente la van a cambiar por otra factura, entonces hay que anularla para llevar el registro. Entonces la anulamos, colocan la fecha de anulación y miren que le sale anulado. Y le dice valor pendiente 0, porque esa factura ha sido anulada. Entonces ya ustedes colocan la siguiente factura, la que va a reemplazar. Entonces eso es lo que hace la factura anulada. Cada vez que ustedes anulan una factura, colocan la fecha y esto es lo que van a ver. Y estado de la factura es automático, les va a ir avisando cuando se vence. Si el crédito es por 30 días, como podemos ver aquí, en este caso son 30, 40 días. Si es el 29 de febrero de 2016 al 30 ya se vence el 30 de marzo, obviamente dice pendiente. Aquí está, pendiente. Y aquí dice días de mora o próximo. Esto significa los días que han pasado de esta factura que no ha sido cancelada. En este caso son 600 días han pasado de esta factura. Mira que ha sido emitida el 7 de julio del 2014. Estamos actualmente 2016. Entonces, cuenta los días. Y aquí dice resta 29 días, porque se ha hecho la factura, se ha emitido el 26 de febrero del 2016. Hoy estamos 27. Le resta, obviamente, un día. Lo voy a ir contando. Signo negativo, que aún faltan. Cuando ya se pone signo positivo, vencido. Bueno, hasta aquí es sencillo. Y ustedes pueden usar también los filtros. Como vienen aquí, donde van a sacar los filtros, están en datos. Miren, eliminan los filtros. ¿Para qué nos sirven los filtros? Los que ya saben manejarlo, pues los que no, aquí rápidamente. Colocamos filtros. Quieren filtrar por mes o por año. Por ejemplo, acá tenemos 2014, 2015. Queremos ver solo los datos de 2016. Selecciono, colocamos 2016. Esto, entonces selecciono 2016 y solo veo los datos del 2016, como pueden ver aquí. Febrero, marzo, 2016. Si queremos ver los datos del 2015 únicamente, seleccionamos solo 2015 y pueden ver 2015. Si queremos ver el dato solo del 2014, seleccionamos 2014. ¿Y qué pasa si ustedes quieren ver solo los datos de 2014, pero de un mes determinado? En este caso solo julio, seleccionan solo julio y van a ver solo julio. Pueden filtrarlo por clientes, por ejemplo, voy a colocar aquí
solo el 2016. Listo. Y todos los 2016. Pero del 2016, independiente del, quiero ver solo los clientes. Por ejemplo, el cliente número 7. Perdón, seleccionamos cliente número 7. Pueden escribir aquí cliente 7. Y miren que les busca automáticamente el cliente 7. Seleccionan y simplemente hacemos aceptar. Y solo tenemos un cliente registrado con el cliente 7. O, me equivoqué, o colocan simplemente el cliente 3. Eliminamos aquí cliente 3 y nos muestra solo datos del cliente 3. Entonces, esa es la ventaja que tienen estos filtros, que nos ayudan ya sea por cliente, pueden buscarlo únicamente por mes de emisión o fecha de vencimiento, por mes, por año, como crean conveniente. Muy bien. O quieren buscar, aquí ustedes registran secuencialmente y van a tener, pueden registrar los años. Si ustedes quieren eliminar el año y ya no les interesa guardar esos datos, también lo pueden hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, no les interesa todo lo que es el año 2014, seleccionan y lo eliminan. Y no hay ningún problema y siguen trabajando, si es el caso de ustedes. O simplemente si quieren guardar los registros, se va a ir guardando aquí. Muy bien, hasta aquí es la forma como pueden ustedes controlar su crédito de sus empresas o de su negocio, de sus clientes que tengan. La ventaja es que nos va a ir avisando cuando se vence. Ustedes simplemente miran el archivo, registran y les va avisando. Ahora vayamos a lo que nos interesa o cuál es la actualización de esta referencia C4. Como hemos visto acá, referencia C4. La actualización es la siguiente. La C2 hace lo mismo lo que le acabo de explicar, pero miremos qué hacería la C2. Miremos aquí. Aquí tengo la referencia C2. ¿Qué pasa con la referencia C2? Es lo mismo. La única diferencia es que ustedes seleccionan por cliente, por ejemplo, cliente 1, son todos los datos del cliente 1 independiente de la fecha, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el valor total? Dice 15.000 y la cartera pendiente sigue siendo 15.000. Este 15.000 es el total de todos los clientes que tenemos registrados. No varía. Lo único que varía es la cartera. ¿Cuándo varía la cartera? Por ejemplo, voy a hacer un pago. Mira que disminuye a 14. Pago el siguiente, como es 1.000, se va a hacer 13.000. Pero si yo filtro únicamente por cliente 1, se mantiene total venta 15.000 y cartera pendiente 13.000. Bueno, esta es la versión C2. Genera el total de ventas de todos los registros y genera la cartera de todos los registros. No hace el filtro. ¿Okay? Lo más cómodo y que nos ayudaría sería que haga únicamente el filtro también los datos. Esto es lo que hace la versión C4, esta actualización. Veamos aquí. Por ejemplo, hablemos del cliente. Voy a seleccionar únicamente los... Aquí tenemos el registro de todos los clientes hasta la fecha. Y total de venta o facturas generadas, es la suma total de esta columna, serían 27.000. Y cartera pendiente sigue siendo 27. ¿Por qué? Están vencidos, pero nadie ha pagado. Y algunos están pendientes y nadie ha pagado. Entonces, dentro de la lógica, pues, la cartera sigue siendo 27.000. ¿Qué pasa si yo empiezo a fecha de pago, coloco una fecha? Miren, como es 1.000, 27 menos 1.000, 26.000. La cartera pendiente es 26.000 porque ya hay un pago, entonces lo va restando. Hasta ahí hace lo mismo que hacía la versión C2. ¿Ok? 24.000. Pero aquí tiene una pequeña particularidad y lo que nos ayuda mucho esta actualización. Seleccionamos únicamente por clientes. Quiero solamente ver de mi cliente 4. ¿Cómo estamos? Y miren lo que pasa que el total de ventas. Me está diciendo que este cliente 4, independiente de la fecha, le hemos generado un total de facturas 1, 2, 3, 4, 4.000. Es correcto, 4.000. Ya a la vez, la cartera pendiente de este cliente sigue siendo 4.000. Miren aquí, vencido, vencido, pendiente, pendiente. Obviamente es deuda, son los mismos 4.000. Pero ¿qué pasa si este cliente ya pagó una factura? Me dice, es 3.000 la cartera pendiente. A diferencia que si yo coloco todos los clientes, miren cómo juega. Lo que no pasaba en la versión C2.
Selecciono otro cliente. Cliente 8. Mira, se ha facturado al cliente 8 3 facturas de 1000 cada uno, 3000, es correcto. Y la cartera pendiente es 3000, obviamente es el total. Si colocamos fecha de pago, me dice 2000, si coloco otra fecha, me dice 1000, y si paga la última factura, cartera pendiente 0, es correcto. Y este cliente, ¿cuánto ingreso nos ha generado? 3000. Lo que no pasa con la versión C2. La C2 simplemente actuaba en total, por más que hacíamos filtros, observen acá, no había, con cambia, pago. pero este es el total no representa a este cliente como tal, y este 15.000 es el total de las ventas. Entonces, esa es la actualización que tiene esta plantilla de control de cartera y crédito de referencia C4. También pueden trabajarlo por Excel Online y lo más emocionante también lo pueden trabajar desde sus teléfonos o tabletas. Simplemente se descargan el Excel, este archivo es totalmente compatible y trabaja, y les voy a hacer una demostración en breve. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con filtros y ya. Ahora, si ustedes quieren buscar por cliente también, si tienen, digamos, 30, 40 clientes, estar buscando aquí uno por uno puede ser un poco complicado. Simplemente colocan el nombre del cliente aquí. Yo voy a colocar cliente 8, porque escribí mal. Cliente 8. Y miren, inmediatamente me selecciona. Simplemente hacemos aceptar y me muestra el cliente 8. Y si yo busco aquí, cliente 4, me selecciona el cliente 4, inmediatamente me busca. Acepto y todos del cliente 4. Y me da los datos del cliente 4. Miren lo atento. 4000, 4000 total de venta generado de esta factura. Cartera pendiente 3000 porque tiene una factura vencida, ha pagado una factura y tiene 3, una vencida y 2 pendientes. Igual sigue siendo pendiente sigue siendo una cartera pendiente. Pero ustedes ya pueden enviar un informe en función solo de esto y es más versátil el manejo. ¿Está claro? Bueno, ahora les explico cómo están funcionando por medio de un teléfono. Bueno, simplemente del modelo que estén utilizando, van a su tienda de aplicaciones, descargan el Excel. Es gratuito. Una vez que descargan el Excel, o no un lector de Excel, sino tiene que ser el Excel de Microsoft Windows, y pueden guardar dentro de su teléfono, o pueden usar también el OneDrive o cualquier servicio en la nube que tengan ustedes. Yo ya tengo el archivo, ya lo abrí, y miren que es totalmente funcional, como están viendo aquí en el Excel, que es la misma que tenemos aquí. Listo, entonces miramos la ventaja que ustedes lo pueden trabajar directamente desde sus tabletas o celulares. Y miren, ahí está. Es funcional, trabajan con los filtros. Igual ustedes pueden filtrar aquí, digamos, vamos a filtrar de acuerdo a los clientes. Yo quiero los clientes 6, ok, y solamente me muestra los clientes 6. Vemos aquí, filtrar por cliente, no, solo 6. Listo, solo tenemos un cliente, los clientes 6. Si voy a decirme filtrar, voy a deseleccionar y selecciono todo, ok, y miren, ahí tenemos todos los clientes. Ahí está, todos mis clientes. También se inmoviliza la tabla y aquí pueden ver. Entonces ustedes pueden llevar su control de sus clientes tal cual como les expliqué en el escritorio. Es totalmente funcional. Si ustedes quieren inmovilizar esta columna de acá, y es cuestión simplemente de que lo trate funcional. Si están interesados, ya saben, visiten aquí, aplicaciones Office
Lo pueden descargar, búsquenlo por la... Listo, no, vámonos de una vez con el otro. Tom, Jerry. Muy pronto. Tom, Jerry. Tom. Hola amigos, mi nombre es Jorge del Castillo Cordero y el día de hoy vamos a tocar un tema que salió a través de una consulta en mis diversos vídeos que hemos colocado en YouTube. Ese comentario nos decía, Jorge, ¿por qué no estableces una función, un reporte, un archivo que te permite establecer un reporte de las cuentas por cobrar, pero a la vez también una recategorización de la cartera por el tipo de morosidad? Es decir, ¿qué pasa cuando un cliente deja de cumplir las condiciones pactadas en su crédito? Por lo tanto, un castigo debería ser que le bajemos o le cambiemos la categorización. Bien, entonces con esa lógica, ustedes van a descargar un archivo. Ese archivo en Excel va a ser todo el modelo, toda la plantilla, y me gustaría que por favor en ese instante lo descarguen en la dirección que se está indicando al final de este video. Ok, empezamos entonces. Cuando ustedes descarguen el archivo van a encontrar un archivo de Excel que tiene 3 hojas. Una que dice sin solución, solución y la tabla dinámica. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer este análisis de reporte de las cuentas por cobrar y la categorización de la cartera por tipo de morosidad, pero utilizando algunas funciones. Vamos a recordar el uso de la función buscar B, la función sí condicionante, la función índice, la función coincidir y también herramientas como la validación de datos para establecer el rango de listas que vamos a hacer en la categorización, el formato condicional que se utilizará para hacer los semáforos del KPI, más el uso de las tablas dinámicas. Por lo tanto, este es un archivo muy integral que tiene varias funciones que vamos a trabajar. Le explico la situación. Ustedes van a tener en esta lógica un archivo en el cual van a tener los diferentes tipos de clientes. Ahí está. Supongamos que tenemos un listado de clientes, cliente 1, cliente 2, tercero hasta cliente 3. Cada uno de estos clientes han sido clasificados de acuerdo a su récord, de acuerdo a su antigüedad, de acuerdo a las condiciones pactadas de crédito, qué sé yo, y han sido clasificadas de acuerdo a los anexos, a 5 categorías. Entonces tenemos también una zona de anexo que es la calificación de los clientes y plazo de crédito. Es decir, un cliente tipo A tendrá un plazo hasta de 60 días para cancelar su factura. Un cliente tipo B, 30 días. Un cliente tipo C, 20 días. Un cliente tipo D, 10 días. Y un cliente tipo E no tiene el tiempo para pagar. Tiene que cancelar al contado. En pocas palabras, no tiene línea de crédito. Son categoría E. Ahora, y acá sale justamente la inquietud. En la medida que este cliente compre algo, se le facture por un monto determinado y de acuerdo a su calificación va a salir una fecha de pago. Y podría pasar que esté pagando o no esté pagando. En el caso que no esté pagando, de acuerdo a esta situación, va a generar una cantidad de días de mora. Y si esa cantidad de días de mora genera un conflicto para los intereses de la empresa, porque obviamente el día que se desfasa complica la caja, entonces lo vamos a castigar en la categorización. Entonces vamos a hacer una recategorización de la cartera. ¿Esto qué significa? Vamos al anexo 2. Por ejemplo, si tuviera un cliente tipo A que ha tenido hasta 10 días de retraso, no pierde su calificación, sigue siendo cliente A. Pero ese mismo cliente A ha tenido un plazo mayor de 10 hasta 20 días, más de 10 días y hasta 20 días de mora, pasa de categoría A a categoría B. Con la misma lógica, más de 20 días, pero menos de 30 días pasa a ser clasificación C. Y si ese cliente tiene más de 30 días y menos de 40 días de mora, pasa a ser calificación D. Este cuadrito es con la misma lógica para B, para C, para D y para E. Como ven ustedes, E sigue siendo siempre clasificación E. ¿Por qué? Porque no tiene ningún mérito a favor. Aquí se está retrasando. Entonces, acá tenemos una herramienta interesante.
de acuerdo a la política de la empresa, un cliente podría ser recategorizado de acuerdo a la morosidad, al retraso que tenga en el pago. Y va a tener un tope de tolerancia, es decir, ok, te mantengo tu calificación hasta este tope, 10 días, pero pasado eso, se le va cambiando su calificación. También tenemos un indicador, va a aparecer acá en el KPI, que son estos indicadores de gestión. Va a aparecer un semáforo y se va a colocar 4 semáforos, uno verde, uno plomo, uno ámbar y uno rojo. Si está en su mora entre 0 y 10 días, es decir, la cantidad todavía manejable será verde. Si la mora está entre 11 y 20 días, será plomo. Si está entre 21 y 30 días, será ámbar. Y si está la mora más de 30 días, será rojo. Eso lo vamos a ver en la solución. Ok, ahora sí, con todos estos elementos, regresemos a la zona de solución, sin solución. Vamos a encontrar entonces estos elementos. En la calificación, como les decía, acá hemos utilizado la validación de datos. Y a través de este box, esta lista, podemos seleccionar alguna de las 5 calificaciones. Esto ya lo hemos visto en videos pasados. Ok, este es el monto en plata, esta es la fecha de la factura, y acá empiezan las celdas en blanco. Todas estas celdas en blanco, obviamente, van a tener que ser llenadas. Y para eso, en la solución, ya lo tienen totalmente llenado. ¿De acuerdo? Entonces, acá hemos utilizado diferentes formas. Y finalmente, utilizaremos una tabla dinámica, donde me permite establecer los diferentes elementos de análisis y también tengo segmentación de información. Yo puedo definir, por ejemplo, acá están los que están muy atrasados, los que están sin problema, los que están sin pago, que sea todo lo que vamos a analizar a lo largo de este proceso. Bien, amigos, empezamos. Ok, entonces, estas líneas de acá, estos campos de acá, por favor, me siguen para llenar. Les explico. Traten de abrir el archivo, por favor. Empezamos. ¿Cómo definimos la fecha a pagar? Bueno, si hay un cliente tipo 1 que de calificación A ha sido seleccionado como A, ¿de acuerdo? Entonces, que tiene un monto de 25.900 soles. Estamos en el país Perú. Y su fecha de factura ha sido el 22 de octubre del año pasado. Ok, entonces automáticamente tendríamos que buscar acá una fórmula que nos permite establecer con la fecha de factura y de acuerdo a su calificación cuál es la fecha de pago que tiene, que está programada. En este caso particular utilizaríamos la función buscar B. En este caso, si es la función buscar B, buscará justamente de acuerdo a la calificación y el cliente tipo A tiene 60 días. ¿Esto qué significa? Que si la fecha de factura fue el 22 de octubre, más 60 días, tendría que ser pagado el 21 de diciembre. Pero hubiese pasado si acá en lugar de ser calificación A hubiese sido B, entonces cambiaría. Automáticamente cambia. Automáticamente cambia. Y así sucesivamente. Vamos a regresar con A. Ok, entonces, esta es la fecha de factura, esta es la fecha a pagar, primera presentación, la función buscar B. Entonces, vean ustedes, ahí está la fórmula buscar B, utilicen todos los elementos que dicen, practiquen por favor. Ahora, el siguiente campo es la fecha de pago, si se ha realizado o no. Puede pasar dos cosas, se haya pagado o que no se haya pagado. En el caso que se haya pagado, se tiene que acá indigitar la fecha. En el caso que no se haya pagado, obviamente déjenme en blanco, ¿de acuerdo? Ahora, podría también pasar lo siguiente, que a pesar que haya pagado, este pago se ha realizado a destiempo. Recuerden que estamos haciendo el reporte el día de hoy, el 27 de enero, hoy estamos 27 de enero de 2018. Entonces acá, en el campo situación, hemos colocado una fórmula. Si esto estuviera en blanco, nos tiene que salir el mensaje sin pago. Y como ven ustedes, hemos utilizado la función sí. Pero si este pago se realizó dentro de los 3 días, hasta los 3 días posteriores a la fecha de pago, entonces decimos que se ha pagado sin problema. Está sin problema. Pero si esta fecha de pago es muy posterior, más de los 3 días de la fecha que tuvo que haber sido cancelada la factura, va a aparecer este mensaje, pago atrasado. En el caso del cliente 1, la fecha de factura fue el 22 de octubre, se tuvo que haber pagado el 21 de diciembre, pero el cliente recién vino a pagar el 2 de enero. Pagó, pero más de 3 días de retraso frente a la fecha a pagar. Entonces ha pagado, pero atrasado. Como ha pagado,
hemos puesto la condicionante acá de que si está pagado, no tiene mora. Ya se canceló porque el reporte del 27 de enero no existe. Entonces, acá vamos a encontrar que la mora es igual a 0. En el caso que no hubiera pago, sí califica la mora. ¿Ok? Como ven ustedes acá, por ejemplo, en el caso siguiente, vean la fórmula. Si este valor, fecha de pago, no existe, entonces calculeme la mora. ¿Cómo calculan la mora? La cantidad de días que hay entre la fecha de reporte y la fecha programada para pagar. Entonces, como no ha pagado, el cliente 2 tiene 41 días. ¿Por qué? Porque tuvo que haber cancelado, de acuerdo a su fórmula, el 17 de diciembre. Al 27 de enero tiene un retraso de 41 días. ¿Por qué? Porque está sin pago. Y así sucesivamente. Y acá luego sale por una cantidad de días, va a salir un indicador. Este indicador, recuerda, se hacen con formato condicional. Ahí está, formato condicional. Ahí establecen la regla. Ya está el conjunto de iconos. Y ahí está el semáforo. Entonces esto sale con formato condicional, de acuerdo a los parámetros que hemos indicado. Ok, eso también lo vamos a revisar y traten de hacer. Lo importante es que practiquen. Consulta de un vistazo el estado de tus proyectos en tiempo real. Crea planes de proyecto con un clic. Consigue una visión global de varios proyectos y novedades en tiempo real. Crea dependencias y añade emails al programa. Te presentamos los diagramas de Gantt de Wright. Planea, visualiza y comparte trabajo. Prueba gratis los diagramas de Gantt de Wright. OutSystems, la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores profesionales. Crea rápidamente aplicaciones web y móviles, chatbots y aplicaciones reactivas. Ok, amigos, entonces después de haber analizado con semáforos el KPI, vino ahora tal vez la parte más interesante de este video, es cómo hacemos la reclasificación. Si usted va a una institución financiera, saca un crédito, y no paga en el plazo y condiciones pactadas, la institución financiera tiene la obligación de reclasificarlo en el sistema financiero. Es decir, si usted estaba en la categorización normal, pasa a ser cliente con problemas potenciales. Si va complicándose, sigue pasando al siguiente nivel y así sucesivamente hasta que se vuelve una cuenta ya incobrable para todo sistema financiero y por lo tanto una situación muy dudosa. Ok, entonces hay que cuidar nuestro riesgo. Igual ocurre en las empresas que quieren gestionar adecuadamente sus créditos y cobranzas. Tiene que advertirle, tiene que educar a sus clientes y decirle, yo te voy a dar una clasificación inicial. Depende de ti si lo mantienes o la pierdes. Y para eso hemos hecho un cuadrito. Y esto es una política, ojo, que se entienda que esto es una propuesta. Cada organización tendrá que establecer esto de acuerdo a sus parámetros. Por ejemplo, si yo soy un cliente tipo A, tengo hasta un retraso de 10 días para mantener mi calificación A. Pero si mi retraso es más de 10 días y menos de 20 días, paso de la calificación A a una calificación B. Siendo cliente A, si tengo un retraso más de 20 días, pero menos de 30 días, paso a una calificación C. Si soy un cliente tipo A y tengo una mora más de 30 días y menos de 40 días, paso a una calificación D. Vean ustedes cómo voy reclasificando la cuenta de un cliente, su calificación de un cliente, de acuerdo a la cantidad de retraso que tenga en su pago. Esto es muy importante porque así el cliente está advertido de que esta política existe y va a tener que cuidar su calificación porque eso es un beneficio, ¿de acuerdo? Podríamos también tener luego más adelante un tema de premio, pero en este caso vamos a castigar, vamos a recategorizar. Por ejemplo, mira, si regresamos ahora con esta lógica, el cliente tipo 1, un cliente 1 que era una clasificación A, como ha pagado, mantiene su calificación. En cambio, un cliente tipo B, que fue el cliente 2, tuvo un retraso. Usted tuvo un retraso. Y como tuvo un retraso, entonces automáticamente se le califica nuevamente con la nueva categorización. Y vean que por la cantidad de días, que es más de 30 días, pero menos de 40, vamos a la tableta al cliente tipo B, más de 30 días, pero menos de 40, calificación E. Por eso que ha cambiado. Y acá nos dice justamente que ha cambiado.
y así sucesivamente. Entonces aquí hay una fórmula interesante. Vamos a utilizar la función índice y la función coincidir. La función índice coincidir justamente hace estas coordenadas que te permite establecer una búsqueda, pero en forma organizada dentro de una tabla de valores. Como ven ustedes, la función índice y coincidir van a trabajar en esta tabla, donde las filas están de este color, que es el retraso, y las columnas están en calificación. Por eso que he colocado dos colores, verde para la columna y este color rojo pálido para las columnas, perdón, para las filas y para las columnas, ¿ok? Entonces, estos son las columnas y estos son las filas. La intersección nos va a dar todos los campos interiores. Entonces, justamente con esta función, índice y coincidir, ustedes van a tener las diferentes alternativas de cómo buscar esta nueva calificación. Y la última parte, donde dice observación, también tenemos una función condicionante, una función sí, donde de acuerdo a las condiciones que hemos trabajado y la función concatenar, va a cambiar la calificación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cliente 1, como ha pagado, mantiene su calificación sin cambios. En cambio, el cliente tipo 2, que fue un cliente tipo B, vean ustedes como es tipo B, tuvo un retraso, pasó de B a E, y acá lo dice, ¿no? Pasó de la calificación B a una nueva calificación, y así sucesivamente. Entonces, ¿y cuándo paga? ¿Y cuándo paga? Se dice sin cambios. ¿Ven? Entonces, interesante esta fórmula, revísenla, por favor, traten de hacerlo, practiquen, y todo esto sale de acuerdo a condiciones que hemos establecido. Entonces, acá también es un tema importante para practicar. Bien, amigos, entonces con todos estos elementos, espero que ahora esta hojita de la sin solución esté totalmente llena. Cuando han terminado todo, pueden armar su tabla dinámica. Y con la tabla dinámica, que también se le va a dejar, ustedes pueden hacer una serie de evaluaciones, insertar segmentaciones, ya sea por calificación, por situación, por observaciones, y pueden hacer diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, acá tenemos tablas que me han permitido estar conectadas con esta segmentación y así ver, por ejemplo, en la situación del impacto global. Por ejemplo, clientes tipo A, cuántos están en la condición de tipo de pago atrasado, sin pago y sin problema. Como ven ustedes, los clientes tipo A tienen a pago atrasado, Pago atrasados, 60.900 sin pago, 84.500 y sin problema en blanco. Recuerden que a mí lo que me interesa es aquellas situaciones, no solamente que estén pagados o no, segmentación sino también KPI. sin pago. Y los que están sin pago, en este caso particular, sería aproximadamente 338.800. Y una cartera inicial de 848.500, 338.800 están sin pago. Es decir, tengo el 39.97% de la cartera a esta fecha que está sin pagar. Y usted lo puede segmentar por tipo de cliente, por tipo de situación y, en fin, por las calificaciones que ustedes vean. Por ejemplo, cliente tipo A, Argan. ¿Ven ustedes los clientes que fueron tipo A? ¿Qué pasa? Segmentación, ¿Cuántos están simple con pago segmentación. atrasado? ¿Y cuántos están sin pago? Perfecto. Pago atrasado y sin pago. Ahí están las calificaciones. Es más, ¿cuántos han pasado de la calificación A a una nueva calificación B? Y también hay grupos que están sin cambio de calificación. Y así pueden hacer diferentes tipos de análisis. Bien, amigos, entonces espero que este modelo les sirva y tenga más elementos de juicio para... Bueno, vámonos con el otro de unas. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias. Y el KPI de morosidad. Esto debido porque tenemos que enfatizar mucho la gestión de cobranza hoy en todos los negocios, sobre todo que nos permite establecer alertas de control. Para eso vamos a utilizar algunos semáforos, pero también nos permite desarrollar acciones, es decir, qué acciones vamos a tomar dependiendo de los resultados que vayamos viendo en este control de la morosidad. Bien, entonces vamos a enfatizar lo siguiente. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, amigos, en el mundo real, en el mundo comercial, en el mundo empresarial, estamos permanentemente enfrentando situaciones de este tipo. Y eso se debe a que todo negocio tiene que fomentar su triángulo del éxito. ¿Quiénes conforman este famoso triángulo del éxito?
obviamente 3 componentes básicos: finanzas, comercial y operaciones. Para que yo pueda comercializar algo, obviamente yo tengo que producir ese bien o servicio. Y para producir ese bien y servicio tengo que tener los recursos. En pocas palabras, la parte financiera, la parte comercial y la parte de operaciones tienen que estar íntimamente relacionadas para dar una buena gestión. Por lo tanto, el otro elemento que tiene que conllevar a que esto exista, que esté en armonía, es justamente la gestión empresarial. Todo aquello va a fomentar el éxito o el fracaso de una empresa. Más aún, tomando en consideración que un tema central es la liquidez. Un negocio que tenga caja es negocio. Si tu negocio no tiene caja, tienes que preocuparte. Y ahora, ¿dónde están los elementos de control de liquidez en el corto plazo? En la buena administración de los activos del corto plazo. Ya acá tenemos justamente la parte de la administración del efectivo, saber mantener siempre una situación de caja que nos permita continuar el negocio, una buena administración de inventarios para no tener sobrecostos o no tener capital trabajo ocioso, y lo más importante, la administración correcta de las cuentas por cobrar. Dar crédito es una estrategia comercial, pero así como se da el crédito, también tenemos que hacer la recuperación, la cobranza. Por eso tiene que haber una buena administración de las cuentas por cobrar. Ahora, acá hay un tema muy crítico y muy importante. Cuando hacemos este tipo de asesorías y orientaciones en las empresas, siempre tengo una filosofía. En una empresa, las personas que realmente saben cuáles son los problemas y aún más, cuáles serían sus posibles soluciones, es su gente. Por eso que todo líder tiene que preguntarle a su gente: ¿tú qué harías? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo podríamos resolver este problema? Pero para eso tenemos que tener tiempo que le demos justamente a reunirnos con nuestra gente sobre reuniones y puntos críticos que nos ayuden a encontrar soluciones, porque nuestra gente está en contacto con el problema y por lo tanto tiene muchas ideas. Lo importante es saberlo escuchar. Ahora entonces, en este diagnóstico situacional que toda empresa tiene que hacer, tiene que preguntarse por escalas. En primer lugar, ¿dónde estamos? ¿Cómo llegamos a esta situación? Aún más, ¿cuáles son los principales problemas que están afectando a la empresa? Y si es posible, ¿por qué se han generado estos problemas? ¿Cuáles son las causas? Y con todo ello, ¿qué alternativas de solución se pueden implementar en la empresa? Entonces, si ustedes hacen un diagnóstico situacional acompañado de su factor humano, de este grupo humano que está metido en la cancha con nosotros, obviamente van a tener más elementos y más opiniones y, ¿por qué no, también mayor riqueza en la solución de esos problemas? Bien, entonces, ahora sí, vamos a entrar al proceso para determinar la morosidad en la cartera de clientes. Lo primero que hay que tener es una data de clientes, tener su registro adecuado, y en función de aquello establecer bien la factura, el monto de esa factura, la fecha de pago, de acuerdo a una calificación. Muchas empresas califican a sus clientes de acuerdo a categoría y de acuerdo a esa calificación hay plazos de pago. También tenemos que establecer en esta medición una fecha de corte que permite establecer exactamente hasta qué momento la factura está al día o ya entró en mora, y para eso tenemos que establecer la política de mora, ya sea en días, en meses, en fin, de acuerdo a la política que cada empresa así lo requiera. Y finalmente, con aquello podremos determinar la data de los morosos. ¿Quiénes son estos clientes? ¿Cuánto dinero nos están debiendo? Y lo más importante, ¿qué acciones habrá que tomar? Ya sea en la parte de la recuperación, ya sea una recuperación, una reclasificación, o también tomar ya aspectos legales con esta cartera de clientes. Ok, entonces todo aquello lo vamos a ver a través de un caso práctico. Un caso práctico que vamos a desarrollar en Excel. Les cuento la historia. Esta es una empresa que tiene un reporte día a día y va obteniendo información de su data de clientes, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a su fecha de emisión va a tener que clasificar, dar una fecha de vencimiento, en cuántos días está de retraso, establecer el indicador del KPI y las acciones. Y eso está acompañado de una política. Por ejemplo, todo cliente que sea de calificación A tendrá un plazo para pagar su factura de 60 días. Si es cliente B, 45, si es cliente C, 30 días, si es cliente D, 15 días, si es cliente tipo E, no tiene crédito, tiene que pagar al contado. Y también establece mediciones de morosidad. Hay 4 clasificaciones: clasificación pendiente, por vencer, vencido y muy atrasado. Será pendiente si es una fecha de días todavía que faltan de pago menor o igual a 7 días.
Está por vencer si está entre 0 y menos 7 días. Y estará vencido si es mayor o igual a 0 y menor que 7. Y finalmente, muy atrasado, si la fecha acumulada, el plazo que ya se tiene que no ha pagado, es mayor o igual a 8 y está menor o igual a 60 días. Y en función de aquello, vamos a establecer algunas acciones a tomar. Acá es un ejemplo. Podría ser monitorear sin llamar al cliente y comunicar la deuda, visitar al cliente y hacer cobranza, negociar y referenciar la deuda con el cliente, dependiendo obviamente en qué circunstancia de clasificación se encuentra, ¿de acuerdo? La primera sería para el pendiente, la segunda sería por vencer, la tercera sería para el vencido y la última sería para el muy atrasado. Ok, amigos, entonces esto lo vamos a aplicar. Vayan descargando el modelo de trabajo que adjunto en este tutorial para desarrollar juntos este proceso. Y ahí vamos a visualizar algunas funciones y herramientas que vamos a usar. ¿Qué vamos a usar acá? Vamos a utilizar validación de datos, vamos a usar la función buscar X, que es una nueva función que se ha incorporado en este paquete 365. También veremos la función si conjunto y también obviamente veremos el formato condicional para utilizar los semáforos que nos van a ayudar para el KPI. Y obviamente las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Y los que lleguen hasta el final de este proceso, también vamos a ver una nueva aplicación de la función buscar X que podría reemplazar la función si conjunto. Entonces, no se pierda, esto va a estar muy, muy interesante. Ok, amigos, entonces vayan descargando el archivo de trabajo y así elaborar juntos este proceso. Los espero entonces. José y Álvaro utilizan eToro para invertir en los mercados financieros. José investiga oportunidades de inversión a nivel global. Álvaro, en cambio, investiga cómo llegar a ser un mago de nivel 60 de un videojuego. José sigue el canal de noticias para conocer las últimas informaciones de los mercados. Álvaro sigue el canal de noticias para ver los últimos vídeos de gatos. José tiene una lista de vigilancia de activos prometedores. Álvaro también tiene una lista de vigilancia. Entonces, ¿por qué Álvaro es tan buen inversor como José? Porque Álvaro utiliza la función Copy Trader de eToro para replicar automáticamente toda la actividad inversora de José. Cuando José realiza una operación, Álvaro también la hace. Invierta como José en eToro, la plataforma de trading social líder en el mundo. Dirigir un negocio implica que debes utilizar muchas herramientas diferentes. Sin embargo, alternar entre ellas todo el tiempo está lejos de ser algo placentero. Pero, ¿por qué molestarse en hacerlo cuando tienes Bittrex 24? Bittrex 24 es una plataforma todo en uno que presenta todas las herramientas que necesitas para administrar tu negocio y automatizar tus procesos. Bittrex 24 ayuda a que tu equipo y tú puedan comunicarse con facilidad, establecer tareas y seguir su progreso. Bien, amigos, continuamos. En el archivo que van a descargar ustedes, van a encontrar en primera instancia una data de cliente donde están los ítems. En este caso son 25 registros. El registro único de contribuyente, el nombre de cliente, el número de la factura, el importe, la fecha de emisión. Y falta rellenar los campos calificación, fecha de vencimiento, número de días, el KPI de morosidad y las acciones que van a corresponder. Recuerden que estamos haciendo una evaluación de la gestión de cobranza a través de una medición del KPI de morosidad y con ello determinar acciones que se tienen que realizar. Hacia la mano derecha de la hoja que ustedes van a descargar, van a encontrar todas las políticas. Políticas que van desde una calificación, dependiendo cuántos días tiene el cliente para cancelar de acuerdo a esta calificación. Habíamos dicho que si el cliente es tipo A, tiene 60 días para cancelar su factura. Si es cliente tipo B, tiene 45 días y así sucesivamente. Además, la empresa ha puesto como política que hay 4 niveles de morosidad, 4 formas de calificación. Calificación pendiente, por vencer, vencido y muy atrasado. Y estos son los mismos colores que voy a utilizar para mi semáforo en el KPI, de acuerdo a los intervalos que vamos a analizar. Y en función de cada indicador de morosidad, dependiendo del color que se obtenga, estas son las acciones que se van a tener que realizar. Si está pendiente,
es decir, que está en este intervalo de tiempo, se va a monitorear sin llamar al cliente. Y así sucesivamente, hasta que cuando diga muy atrasado de color rojo, que tendríamos que trabajar una acción, que en este caso es negociar y refinanciar la deuda del cliente. Ojo, estas son políticas, acciones que estamos colocando como ejemplo. Ustedes la pueden alterar, la pueden modificar de acuerdo a su criterio y uso y costumbre dentro de su empresa. Un alcance antes de empezar el proceso. A esto tenemos que llegar. Tenemos que llegar a rellenar toda la plantilla, toda la data, con los indicadores, con los semáforos y obviamente aprovechando también las políticas que acá tenemos. Y esto aunado a las herramientas que tenemos, herramientas que van desde la herramienta Buscar X, formato condicional, los semáforos, y vean ustedes que las acciones que acá hemos mencionado, lo puedo yo utilizar o lo puedo generar con la función sí conjunto, o también podría utilizar la función buscar X. Y como ven ustedes, las respuestas son las mismas. Entonces, quédense hasta el final de este proceso para que vean cómo es la solución con sí conjunto y también cómo sería la misma solución con buscar X. Y estos son elementos nuevos, interesantes que tenemos que trabajar. Es más, yo podría indicar por un filtro, indíqueme todos los clientes que están muy morosos, o sea, KPI rojo, y nos da el subtotal que sería $6,790. ¿Ok? O de repente podríamos decir, indícame por favor aquellos que todavía están fuera de fecha, todavía tienen tiempo para ser pagados, no hay por qué molestar mucho a estos clientes, o sea, código verde. Es decir, que tienen fechas todavía muy lejanas para que sean canceladas. ¿Y cuánto vale este grupo? 5.846 en facturas pendientes. Ok, amigos, entonces este es el objetivo, a esto tenemos que llegar. Vamos entonces a empezar en la hoja de datos. ¿Listos? Empezamos entonces. Bien, vamos a empezar con la parte de calificación. Entonces, donde dice calificación, vamos a marcar todo ese bloque, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a datos y finalmente vamos a ir a validación de datos. Dentro de validación de datos vamos a colocar que se permita solamente una lista y esa lista que sea obviamente estos valores de aquí. ¿Ok? Listo. Acepto. ¿Esto qué implica? Que podríamos tomar valores para todo ese bloque que sea calificación A, B, C, en cualquiera de las celdas. Vean ustedes, en cualquiera. Estamos ahí, ¿ven? ¿Listo? Perfecto. Para hacerlo más simple, voy a tomar esta calificación que ya estaba acá, para no estar ingresando uno por uno, sino que ya supongamos que esto ya lo tengamos como referencia. Ya está. Ahí nos ahorramos un poquito de tiempo. Bien, ahora, en función de la calificación tenemos que establecer la fecha de vencimiento. Por ejemplo, el cliente 1, que tiene una deuda al momento de la fecha de reporte, o sea, para el día de hoy, todavía sigue arrojando un pendiente de $690. Su fecha de emisión de la factura fue el 28 de septiembre del 2019. ¿Cuándo vence esta factura? Como tiene calificación A, y nos vamos a esta tabla auxiliar, tiene exactamente 60 días. Entonces, obviamente, yo tengo que hacer coincidir la calificación con la cantidad de días, que tiene que ir por encima a la fecha de emisión. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente, una aplicación de esta nueva función llamada Buscar X. Entonces, vamos a llamar a Buscar X. Y alguien me dirá, pero Jorge, ¿por qué no puedes aplicar Buscar B? No podemos aplicar Buscar B porque el valor de referencia de la búsqueda no está hacia la mano derecha, sino está a la izquierda. Explico. Ejemplo, miren. ¿Mi referencia cuál es? Es la celda G7. ¿Por qué G7? Porque es el valor buscado. Punto y coma. ¿Dónde está la matriz de búsqueda? Está en función de estos parámetros. ¿Se dan cuenta? F4. Punto y coma. ¿Qué cosa es lo que quiero hacer? Devolver la matriz. ¿Qué tipo de matriz vamos a devolver? Vamos a devolver esta cantidad de días. Ajá, y esa cantidad de días, ¿dónde está? Está a la izquierda de la referencia. ¿Se dan cuenta? Entonces no pueden aplicar la función buscar B por la forma como se ha diseñado la información en esta tabla. F4. Punto y coma. Punto y coma. ¿Qué tipo de coincidencia? Tiene que ser exacto. Eso es todo. Y se acabó. Enter.
Ahora, a esta fecha, perdón, me falta agregar, eso me va a arrojar la cantidad de días, a eso le tengo que adicionar la fecha base, que sería la fecha de emisión. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es, la fecha de emisión 29 de septiembre de 2019, como es calificación A, tiene 60 días. 60 días, ¿cuándo vence? El 27 de noviembre del 2019. ¿Por qué? Porque tiene que pasar todavía 60 días. En el caso de B, van a ser 45 días. Entonces acá me tendría que salir una fecha que esté por encima a esta en 45 días. Hagamos el copy hacia abajo. Por eso habíamos marcado con F4 los rangos. ¿Qué pasó? Ah, acá había un error. Esta también tiene que estar F4. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces ahora sí, de esta fecha, 45 días, sale esta fecha. 45 días después. En el caso que sea calificación C son 30 días. Entonces, todo cliente que es calificación C tiene 30 días. Entonces, del 12 de septiembre, 30 días más, en este caso sería el 12 de octubre. ¿Se dan cuenta que está coincidiendo la búsqueda? Perfecto. Para que se entienda mucho mejor. Campo número de días. ¿Cuántos días está vencido o está por vencer? Estará vencido si esta cantidad de días sale positivo. Si está por vencer, saldrá negativo. Por ejemplo, miren, ve. Si este es un documento o una factura que vence todavía el 27 de noviembre de 2019, con respecto a la fecha de reporte, que es el día 22 de octubre, ¿estamos en documento vencido o todavía falta vencer? Obviamente está por vencer. Entonces tiene que salir con valor negativo. ¿Cómo te das cuenta que va a salir negativo? Restas la fecha de reporte, F4, menos la fecha de vencimiento. Vuelvo a repetir. Tienes que sustraer la fecha de reporte menos la fecha de vencimiento. Ejemplo, acá me está saliendo menos 36. ¿Qué significa menos 36? Que todavía faltan 36 días para que este documento venza. Copy hacia abajo. Como verán ustedes, en algunas fechas va a salir valores negativos, la cantidad de días, y en otros positivos. Por ejemplo, acá. Este documento tuvo que haberse pagado el día 12 de octubre del año 2019. Pero al 22 de octubre ya pasaron 10 días, porque lo sigo arrojando en mi reporte. Como esto yo lo actualizo, cada día voy viendo qué queda, qué pagó, qué no pagó, extraigo de esta relación, pero como todavía este cliente se mantiene en este reporte, significa que es una factura que ya tiene 10 días que no ha pagado. ¿Se dan cuenta? Esa es la explicación. Entonces, recuerden, si es negativo, es porque obviamente todavía no vence el documento. Y si es positivo, porque ya hace algunos días ha vencido. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a utilizar el indicador. Igual, ya que voy a hacer un artificio, momentáneamente voy a jalar estos mismos valores. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué significa un KPI? Un KPI es un indicador que nos va a dar justamente alguna señal, una alerta, un semáforo, de acuerdo a estos colores. De acuerdo a estos colores, ustedes van a tener que colocar sus semáforos. Explico esto, y esto es muy importante para que puedan aprovechar. Cuando le den intervalos así de tiempo, yo, por ejemplo, digo pendiente, y voy a tomar como referencia el menos 7. Por vencer, de 0 de menos 7 sería el 0. Vencido, de entre 0 y 7, tomaré el 7, y muy atrasado, 60. Van a ver luego por qué. Marquen este bloque, se van a formato condicional, y vamos a tomar conjunto de iconos. Voy a trabajar con 4 iconos. ¿Por qué? Porque tengo 4 categorías. Entonces vamos a trabajar con 4 iconos. En este caso, de rojo, voy a trabajar con esto, donde está el color verde. Ok. Ok, entonces acá decimos formato condicional, administramos la regla, editamos la regla. No se preocupen que esto lo pueden cambiar. Listo, ahora vamos a trabajar de la forma siguiente. Lo primero es lo primero. Vamos a invertir primero el criterio, ¿ya? De tal forma que aparezca primero el rojo, después va a aparecer el plomo, después el amarillo y finalmente el verde. O sea, estoy invirtiendo esta escala. Acá siempre pónganle, por favor, número, número, número. Ok, vamos a empezar del mayor al menor, ¿ya? Entonces,
¿Cuándo va a ser rojo? Cuando este valor sea mayor o igual a ¿cuánto? A 8. Lógico. Ya. ¿Y cuándo va a estar este plomo? Cuando esté entre 0 y 7. Entonces vamos a decir que sea menor que 8, que sería 7, y mayor o igual a 0. Perfecto, queda. Listo. ¿Cuándo va a ser este color amarillo? Cuando sea mayor o igual a menos 7. Entre 0 y mayor o igual a menos 7. A menos 7. Ya está. Acá si quieren le ponemos mayor que menos 7. Ya está. Entonces, en ese tema, ustedes van a tener que darse cuenta que cuando sean valores que sean menores o iguales a menos 7, automáticamente lo va a colocar de color verde. ¿Quieren verlo? Acepten. Apliquen. Aceptan. Es más, donde estaba el formato condicional, le voy a indicar que solamente me muestre el icono. No quiero que me aparezca el número más el icono, solamente quiero que aparezca el icono. Acepto, aplico, acepto y lo centro. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo el KPI. El KPI que coincide justamente con estos valores. Ahora, en función de ese KPI, exacto, vamos a tomar acciones. Entonces tengan mucho cuidado a la hora que desarrollen el KPI. Sigan paso a paso, por favor, todo el procedimiento que hemos indicado para luego continuar con el tema de las acciones. Bien, amigos, para finalizar vamos a ver las acciones. En la primera parte vamos a utilizar la función si conjunto y después vamos a utilizar buscar X. Ok, vean ustedes que las acciones van a utilizar la función si punto conjunto y van a trabajar en un intervalo donde cada indicador está relacionado de acuerdo al KPI. Por eso que estamos hablando si J7. ¿Qué cosa es J7? Es el KPI. Este KPI viene de este valor, ¿recuerdan? Entonces, si este valor que está expresado ahora en color, que viene de esta cantidad menos 36, es una cantidad menor o igual a menos 7, entonces estaría en la opción pendiente. Entonces, como está en la opción pendiente, le tocaría monitorear sin llamar al cliente, que está en la posición N19. Como ven ustedes, acá está N19, este es N20, N21, N22, que le corresponde a cada uno de estos colores. ¿Ven ustedes el análisis? Miren la fórmula. Si conjunto J7 menor o igual a menos 7, jalo a N19, pero si J7 es menor o igual a 0, jalo a N20, si J7 es menor o igual a 7, jalo a N21, y si J7 es mayor que 7, jalo a N22. Como ven ustedes, el modelo corre y así se aplica para cada una de las acciones que corresponden. Si lo quieren hacer de otra forma, tienen que hacer un artificio, y el artificio es con buscar X. Vean ustedes que acá he colocado un intervalo al costado que es menos 7, 0, 7 y 60. ¿Por qué 60? Porque es el top. Utilizando este intervalo y ese artificio que van a hacer ustedes, podríamos utilizar la función buscar X. Vean ustedes, nuevamente jalas el indicador, lo buscas en este intervalo y de acuerdo a eso, la buscar X buscará el elemento que le corresponde más adecuado. Y en función de ese elemento más adecuado, colocará el mensaje. Y como ven ustedes, ya sea con la función sumar si conjunto o buscar X, los mensajes obviamente tienen que ser los mismos. ¿Se dan cuenta? Ok, amigos, entonces acá tienen una gran aplicación de si punto conjunto y también de la función buscar X, que es la nueva función que se ha incorporado al Excel 365. Ok, amigos, entonces espero que este aporte les sea de interés y lo puedan aplicar. Pero bueno, de una vez con el último. Muchas gracias, amigos, y será hasta la próxima. Gracias. Él es Tom. Él es Jerry. Muy pronto. Indicadores de rotación. También son llamados indicadores de actividad o de eficiencia. Sirven para medir la eficiencia con que se utilizan los recursos en la empresa. Son 3 los indicadores de rotación. La rotación de inventarios, que mide el periodo de almacenamiento de los inventarios, es decir, los días que demoran las mercancías almacenadas en la bodega o en la estantería. La rotación de cartera, que mide el periodo de recuperación de cartera, es decir, los días que la empresa demora en recuperar las ventas que realiza a crédito.
La rotación de proveedores. En este caso, mide el periodo de pago a los proveedores, es decir, los días que la empresa demora en pagarle a sus proveedores. Y finalmente, el ciclo operacional o el ciclo de efectivo, que es un indicador que resume a los tres anteriores, es decir, resume la rotación de inventarios, la rotación de carteras y la rotación de proveedores para evaluar si la empresa está gestionando eficientemente estos recursos. A continuación les voy a explicar cada uno de los indicadores. El primero que les voy a explicar es este, el de rotación de proveedores, que aquí es donde inicia todo. La rotación de proveedores, como pueden ver acá, evalúa el periodo de pago a proveedores, es decir, los días que transcurren desde que se compra la mercancía al proveedor hasta que se le paga la mercancía a ese proveedor. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que los indicadores de rotación se calculan con base en estados financieros y estos estados financieros a su vez son obtenidos de la contabilidad de la empresa, es decir, son el resultado de la contabilidad de la empresa. Por eso, el periodo de pago a proveedores lo que hace es medir los días que transcurren desde la contabilización de la compra en el software contable hasta la contabilización del pago de la compra en el software contable. Por eso es muy importante que una empresa lleve su contabilidad actualizada permanentemente, es decir, que si llega una factura, inmediatamente contabilizarla, ya que si no, estos indicadores van a quedar alterados, van a presentar resultados que no son reales. ¿Por qué? Porque si usted hizo, por ejemplo, en este caso, el pago de la compra lo hizo el día 15, pero si usted en el sistema la viene a contabilizar el día 20, el indicador va a quedar calculado es con el día 20, no con el día 15, porque los indicadores de rotación se guían es por la contabilidad, por los estados financieros obtenidos con base en la contabilidad. Este es el asiento contable que se realiza cuando se contabiliza la compra de mercancías en el software contable. Es decir, cuando se realiza esta contabilización, inmediatamente empieza a correr el periodo de pago a proveedores. Y simultáneamente, miren que la contrapartida es la cuenta de inventarios. Entonces, también empieza a correr en ese mismo momento el periodo de almacenamiento de los inventarios o el periodo de inventarios. El periodo de pago a proveedores finaliza cuando se realiza la contabilización del pago de la compra en el software contable, es decir, cuando se realiza este asiento, cuando se debita la cuenta de proveedores. Miren que cuando hicimos la compra se llevó del lado crédito y ahora que se hizo el pago se coloca del lado débito, es decir, que ya ahí se cerró o finalizó el periodo de pago a proveedores. Ahora miremos el indicador de rotación de inventarios. El indicador de rotación de inventarios mide el periodo de inventarios, es decir, el tiempo o los días que demoran almacenados los inventarios o las mercancías en la bodega o en la estantería en donde estén almacenados. Este periodo de inventarios inicia cuando se compra la mercancía, más exactamente cuando se realiza la contabilización de la compra en el software contable, y finaliza cuando se realiza la venta a crédito, exactamente cuando se realiza la contabilización de esta venta a crédito en el software contable. Ahí finaliza el periodo de inventarios. Este es el asiento de contabilización de una compra de mercancías. Miren que acá debitamos la cuenta de inventarios, es decir, cuando se realizó este débito en la cuenta de inventarios, en ese momento empezó a transcurrir el periodo de almacenamiento de los inventarios, empezaron a correr los días del periodo de inventario. Este es el asiento de contabilización de la venta a crédito. Cuando se realiza este asiento contable, finaliza el periodo de inventarios. Noten acá que acá aparece la cuenta de inventarios del lado crédito. Cuando hicimos la compra estaba del lado débito. Ahora que se realizó la venta de las mercancías está del lado crédito. Es decir, que ahí finalizó el periodo de inventarios. Algo importante, miren que con este asiento finalizó el periodo de inventarios y simultáneamente inició el periodo de cartera
con este asiento, ya que miren que acá se debitaron las cuentas por cobrar a clientes. Aquí finalizó el periodo de inventarios con este asiento y inició el periodo de carteras con este registro que se hizo acá. Ahora miremos el indicador de rotación de cartera. El indicador de rotación de cartera mide el periodo de cartera, es decir, los días que transcurren desde que se realiza la venta a crédito o desde que se contabiliza la venta a crédito en el software contable hasta que se recibe el pago de parte del cliente, más exactamente cuando se contabiliza la recepción del pago en el software contable. Este es el asiento contable de la venta a crédito. Miren que acá finalizamos el periodo de inventario con este registro e iniciamos el periodo de cartera con este registro que hicimos acá. Al hacer este registro, en ese momento empezaron a correr los días de carteras o el periodo de cartera. Este es el asiento contable que se realiza cuando recibimos el pago de la venta a crédito que hicimos, es decir, cuando el cliente nos paga esa venta que le hicimos a crédito. Miren que acá aparece el registro de las cuentas por cobrar. Aparece del lado crédito. Cuando vendimos, estaba del lado débito. Ahora que recibimos el pago del cliente, aparece del lado crédito. Es decir, que ahí se cerró la cuenta y finalizaron los días de periodo de cartera. Bien, ahora, a todo este proceso, desde que se compran las mercancías, hasta que se almacenan, hasta que se venden esas mercancías a crédito, hasta que el cliente nos paga y que después nosotros le pagamos al proveedor, a todo este ciclo se le llama ciclo operacional o ciclo de efectivo. Y es un ciclo que se repite continuamente en la empresa, es decir, compramos, almacenamos, vendemos a crédito, recibimos el pago de la venta y luego le pagamos al proveedor. Y luego nuevamente compramos, almacenamos, vendemos a crédito, recibimos el pago de la venta y le pagamos al proveedor. Y así sucesivamente. Es un ciclo que se presenta continuamente en las empresas. Algo muy importante, para que este ciclo funcione correctamente, el periodo de pago a proveedores o los días de pago a proveedores deben de ser mayores que la sumatoria de los días del periodo de inventario más los días del periodo de cartera. Miren la flecha, observen que la flecha del periodo de pago a proveedores es más larga que esta flecha que cobija al periodo de inventarios y al periodo de cartera. ¿Por qué debe ser así? Porque antes de que tengamos que pagar, antes de este punto en el que tenemos que pagar la compra al proveedor, ya tenemos que haber recibido el dinero de la venta a crédito que hicimos, es decir, ya tenemos que haber recaudado la cartera. Porque, ¿qué pasaría si el ciclo fuera así? Entonces, cuando tengamos que pagarle a los proveedores, no vamos a haber recibido todavía el dinero de las ventas a crédito, entonces la empresa no va a tener con qué pagar. Por eso lo ideal es que el periodo de pago a proveedores siempre sea más extenso que el periodo de inventarios y el periodo de cartera. Ahora vamos a realizar el cálculo de cada uno de estos indicadores. Para eso vamos a utilizar estos estados financieros de la empresa de ejemplo que tenemos acá. Tenemos el balance general en el año 1 y el año 2, con sus activos, pasivos y patrimonio. Y también tenemos el estado de resultados de esa misma empresa en el año 1 y en el año 2. Los indicadores los vamos a calcular para el año 2, pero para calcular los indicadores del año 2 necesitamos también tenerlos del año 1, ya que estos indicadores se calculan con base en la información de 2 años. El estado de resultados está compuesto por sus ventas, los gastos, los costos y las utilidades. Al final tenemos la utilidad neta. Y acá tenemos una información adicional que necesitamos para calcular los indicadores, como por ejemplo esta. Del total de las ventas, qué porcentaje es de contado y qué porcentaje son ventas a crédito. Y acá tenemos los respectivos valores. Y también necesitamos este dato de las compras para calcular el indicador de rotación de proveedores. De esa forma, entonces, vamos a proceder a calcular cada uno de los indicadores.
Rotación de cartera en veces. Este indicador se calcula yendo al estado de resultados y ubicando las ventas a crédito. Es decir, no se hace con las ventas totales que aparecen acá en el estado de resultados, sino las ventas que dan en la información complementaria, estas que se llaman ventas a crédito. Estas ventas a crédito del año 2 se dividen entre la suma de las cuentas por cobrar a clientes del año 1 más las cuentas por cobrar a clientes del año 2, y esta sumatoria de las cuentas por cobrar se dividen entre 2 para encontrar el promedio de las cuentas por cobrar. Y aquí tenemos este indicador de rotación de cartera en veces. Esto quiere decir que en el año 2 la cartera se recuperó en promedio 10 veces en el año. Para aumentar tus ventas tienes que entender a tus clientes. Necesitas dominar y optimizar las habilidades que te van a revelar lo que busca tu cliente online, pero también cómo entregárselo. En este curso te voy a compartir el set de soft skills esenciales para lograr con éxito tus ventas digitales. Vision, we are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. I think something's wrong with you. Are you here to help? This is our home. Then let's fight for it. Rotación de cartera en días. Se calcula dividiendo los 360 días del año entre la rotación de cartera en veces que habíamos calculado en el indicador anterior. Y aquí tenemos el resultado del indicador de rotación de cartera en días. Esto quiere decir que la empresa recupera sus ventas a crédito en promedio cada 36 días. Rotación de inventario en veces. Este indicador se calcula yendo al estado de resultados y tomando el costo de ventas del año 2 y lo dividimos entre la suma de los inventarios del año 1 más los inventarios del año 2, y esta suma de los inventarios del año 1 y del año 2 lo dividimos entre 2 para así encontrar el promedio de los inventarios. Y aquí ya tenemos el resultado del indicador. Esto quiere decir que los inventarios rotan en promedio 12 veces en el año. Rotación de inventarios en días. Este indicador se calcula dividiendo los 360 días del año entre el resultado de la rotación de inventarios en veces. Y aquí tenemos el resultado de la rotación de inventarios en días. Esto quiere decir que una vez se compran o se producen los inventarios, estos demoran 29 días almacenados en la bodega o en la estantería. Es decir, que demoran 29 días en promedio en ser vendidos. Rotación de proveedores en veces. Este indicador se calcula yendo al estado de resultados y ubicando el dato de las compras del año 2. Cuando no tenemos el dato de las compras del año 2, se puede utilizar este que se llama el costo de ventas del año 2. Vale la pena mencionar que aunque se puede utilizar este dato del costo de ventas, el resultado más exacto y más preciso da cuando se utiliza el dato de las compras. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, sí tenemos en la información adicional que nos proporcionaron el dato de las compras. Acá está en la parte inferior. Entonces, tomamos ese dato de las compras del año 2 y lo dividimos entre la sumatoria de los proveedores que acá aparecen en el balance general en el pasivo, los proveedores del año 1 más los proveedores del año 2. Y toda esta sumatoria de los proveedores la dividimos entre 2 para encontrar los proveedores promedio. Y aquí ya tenemos el resultado de las compras
dividido entre los proveedores promedio, y así se obtiene la rotación de proveedores en veces. Esto quiere decir que en promedio a los proveedores se le pagan 3 veces en el año. Rotación de proveedores en días. Este indicador se calcula dividiendo los 360 días del año entre el resultado de la rotación de proveedores en veces. Y aquí tenemos el resultado. Esto quiere decir que cuando la empresa hace una compra, demora en promedio 113 días en pagarle esa compra al proveedor. Ciclo operacional o ciclo de efectivo en veces. Este indicador se calcula sumando la rotación de cartera en veces más la rotación de inventarios en veces menos la rotación de proveedores en veces. Y acá ya tenemos el resultado del indicador. Esto quiere decir que el ciclo de comprar, almacenar las mercancías, venderlas y recuperar esa cartera que se vendió a crédito, la empresa lo realiza 19 veces en un año. Ciclo operacional o ciclo de efectivo en días. Este indicador se calcula sumando la rotación de cartera en días más la rotación de inventarios en días menos la rotación de proveedores en días. Y aquí tenemos el resultado del indicador. Esto quiere decir que la empresa almacena sus inventarios, los vende y recupera luego esa cartera a crédito 47 días antes de tener que pagarle las compras a los proveedores. Lo ideal es que el resultado de este indicador siempre sea negativo, ya que esto quiere decir que la rotación de inventarios, ¿no?, y la rotación de cartera es mucho más ágil y más rápida que la rotación de proveedores. Entonces la empresa siempre va a tener efectivo disponible cuando tenga que pagarle al proveedor, lo cual evita que la empresa tenga problemas de liquidez. Aquí tenemos el ciclo de efectivo explicado gráficamente. Entonces, tenemos la rotación de inventarios que demora 29 días, es decir, desde que se compran las mercancías hasta que se vende a crédito. Miren que aquí aparecen 29 días, que fue el resultado que nos dio en la rotación de inventarios en días. Luego, desde que se venden las mercancías a crédito hasta que se recibe el pago de la venta de esas mercancías a crédito, transcurren 36 días. Ese es el resultado que nos dio para la rotación de cartera en días. Y por otro lado, tenemos el indicador de rotación de proveedores, que quiere decir que desde que se compran las mercancías hasta que se le paga esa compra al proveedor, transcurren 113 días, que es el resultado que nos dio en el indicador de rotación de proveedores en días. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones sin pagar comisiones. Juan tiene que pagar a su banco una comisión cada vez que compra o vende una acción. Simón usa la función CopyTrader para copiar los portafolios. Lo importante acá es que el periodo de inventarios y el periodo de cartera siempre sea más ágil y rápido que el periodo de pago a proveedores. Miren que la flecha del periodo de pago a proveedores en total es de 113 días, mientras que el periodo de inventarios más el periodo de cartera da aproximadamente 65 días. Bueno, ese fue el video de explicación de los indicadores de rotación. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, listo, ya con ese terminamos. Más que suficiente ahí como para tenerlo presente en las exposiciones de los grupos. Buenas noches, que descansen.